Mm. Bien, deja entrar tu hermana aquí, Mario Arellano. Ya. Disculpe. Esto va a salir todo en el Facebook, esto es tosido. Bueno, hermanos, disculpen toda esta cosa. Vamos a comenzar hoy día, el hermano Cristian Jara nos va a traer la lección, ¿ya? Y no voy a dar mucha información porque ya saben cómo estoy. Así que voy a pedir que hermano Rigoberto, si puede guiarnos en una oración, por favor. ¿Me escuchan ahí? Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Amado Dios, le damos gracias en esta hora por permitirnos una vez más poder conectarnos a esta plataforma para estudiar las Sagradas Escrituras, mi Dios, edificarnos en su palabra. Queremos implorarle que en su amor sea propicio a nuestro hermano Cristian, que nos entregará el estudio de esta tarde. Padre Dios, que en su misericordia usted pueda permitirle que recuerde todos los textos estudiados y que la exposición misma, mi Dios, pueda ser tan efectiva, Padre Dios, como podamos recibirla para poder así crecer en su gracia. Queremos agradecerle, mi Dios, por tener instrumentos tan llenos de bondad que día a día, mi Dios, no escatiman su tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras y compartirla con quienes nos conectamos. Queremos rogarle por todos aquellos nuestros hermanos que puedan conectarse en este día, como también en el Facebook, mi Dios, que la atención que pueda haber al, al desarrollo de esta lectura, mi Dios, pueda ser eficaz a los corazones de cada uno de los que podamos conectarnos. Queremos pedirle que bendiga a nuestro hermano, que se quede junto a nosotros, mi Dios, que guarde a todos los que ya se han conectado y que en su misericordia, mi Dios, se acuerde también de aquellas personas que, o hermanos en Cristo, que tal vez impedido por dolencias, enfermedades, no puedan hacerlo, pero que conforme a su voluntad, mi Dios, también puedan recibir la sanidad de sus cuerpos físicos, mi Dios, para que así puedan estar tan pronto como puedan conectarse para ser edificados en su palabra. Queremos rogarle por todo a su pueblo, mi Dios, a través del mundo. Sabemos que hay muchos problemas, muchas complicaciones, hay guerras, conflictos bélicos, persecución a sus hijos. Mi Dios, le imploramos que usted sea propicio a cada uno de ellos, Padre Dios, ayudándole para que su fe se mantenga siempre inalterable. Le damos gracias, Padre Dios, por tanta misericordia para con nosotros y le rogamos en su amor que despeje nuestras mentes y que podamos tener un corazón noble, mi Dios, dispuesto para recibir la enseñanza y que tan pronto como sea posible podamos también poner en práctica. Le damos gracias, Padre Dios, le invitamos a que se quede junto a nosotros y lo hacemos por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermano. Ah, vamos entonces a dejar al hermano Cristian Jara, por favor. Bien, gracias hermano. Bueno, buenas tardes hermanos y nuevamente, ¿no es cierto? Me tocó el privilegio de poder estar acá con usted. Gracias a todos por su participación en el día de hoy. Así es. Bien, como lo dice el título, ¿no es cierto? Vamos a hablar con respecto a ese tema, carnales, espirituales. Ayer mientras terminaba el estudio, eh, nuestro hermano Mario Moreno, ¿no? El día de ayer, eh, pensaba yo, por ejemplo, aparte de que fue un buen estudio, eh, decía yo, ¿no es cierto?, pensaba en las probabilidades de
qué pasa con estos grupos que él mencionaba, ¿no es cierto? Que a pesar de la evidencia y todo esto bíblica, eh, no reaccionan, ¿no? Con respecto a toda esa cantidad de información que caía ayer. Y pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y siguen en esos mismos caminos. Entonces, cuando pensaba en esto, recordé un poquitito lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, ¿ya? En el capítulo 3 específicamente de Primera de Corintios, que es donde me voy a raptar algunos versículos hoy día para poder hacer algunos comentarios. Digo raptar, ¿no es cierto? Porque hay mucho tema ahí entre el capítulo 1 y el capítulo 4, eh, con respecto a los contextos y todo esto. Hay que tener mucho ojo cuando uno está iniciando el libro de Corintios. Pero vamos a tratar de ver algunas cosillas, ¿no es cierto? Ahí de este capítulo número 3. Cuando inicia el capítulo 3, ¿no es cierto? Esta carta que Pablo le está escribiendo, dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, este inicio de la carta es bien complicado. Pablo está afrontando, ¿no es cierto?, una problemática bien compleja acá, ¿ya? Por eso digo, es muy importante el contexto aquí que no vamos a poder verlo hoy día. Eh, Hay muchos problemas, ¿no es cierto? Y hay una actitud muy complicada de parte de los corintios. Fíjense que Pablo no se fue hace tanto tiempo de acá y la situación de verdad que se ha enredado bastante para con ellos en la iglesia. Y uno de los factores, porque son varios, pero uno de los factores es, ¿no es cierto?, que ellos eh, están muy orgullosos de su filosofía, de su manera, ¿no es cierto?, de tratar las cosas, de su forma de pensar, ¿no es cierto?, y todo esto. Y eso está estorbando mucho para el trabajo que Pablo quisiera realizar ahí y que realizó con ellos. Y para los que están ahí también, ¿no es cierto?, tratando quizás de hacer las cosas bien. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, Pablo llega y les dice, yo he tratado de hablar con ustedes de una manera como a personas espirituales, pero no se puede, ¿ya? Yo he querido, ¿ya? No pude hablarles como espirituales y tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, por ejemplo, cuando uno dice qué es una persona espiritual, quizá, a veces está hay una pequeña porción de personas, quizá, ¿no es cierto? No todos, que no tienen bien claro este asunto. Y ahí es un poquito lo que vamos a trabajar hoy día. Una vez vi yo esta siguiente idea, que una persona espiritual es una persona que anda, por ejemplo, como todo el día orando y con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y quizá todo el día con la Biblia allí. Son estos lugares, ¿no es cierto?, que uno piensa que llega a una casa y encuentra una Biblia abierta y se habla mucho de Dios, por ejemplo, gloria a Dios para esto y para lo otro y para qué sé yo. Si bien puede ser un aspecto, no es específicamente lo que apunta la idea acá. Eso no es ser espiritual en realidad. Y cuando hablamos de carnales, también a veces hay un exceso, quizá, ¿no es cierto? Y se piensa en alguien que es muy banal, ¿no es cierto? Y que quizá anda en borracheras y que tal vez, ¿no es cierto?, vive lleno de excesos en su vida y tiene una cantidad de cosas negativas, ¿no es cierto?, que son eh, muy extremistas. Quizá tampoco, ¿no es cierto?, es la mejor descripción de la idea, ¿ya? Vamos a empezar a ver un poco de estas cosas. Yo leí algunos comentarios que apuntan a lo siguiente. Solamente lo voy a mencionar, ¿no es cierto?, porque me parece válido tener puntos de vista diferentes. En donde se piensa que un cristiano que es carnal tal vez no es cristiano o está muy destituido o quizá, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con Dios. Bueno, para empezar, Pablo les llama a ellos acá, ¿no es cierto?, familia de Dios, ¿ya? Pablo los reconoce como hermanos, le dice, de hecho acá, acá mismo le dice hermanos, cuando yo quise hablarles, ¿ya? Los reconoce como miembros de la iglesia. Y si uno va viendo, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta que
le está hablando a personas que han sido bautizadas, ¿no es cierto? En el capítulo 1, versos 14 y 15, ahí Pablo dice, muchos de ustedes están bautizados, no he sido yo quizá el que lo hizo, pero han recibido el bautismo y todo esto. Entonces este debate, ¿no es cierto?, de que si pueden haber cristianos carnales o no, cómo podría ser o algo así. Bueno, Pablo les está diciendo a ellos que tienen bastante carnalidad en su vida, aún así los trata como hermanos, ¿ya? Quizá se da porque uno tiene estos excesos en el significado de la palabra. Eh, por ejemplo, cuando se habla del hombre natural, ¿ya? Aquí en este mismo libro, si ustedes retroceden a 1 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 2, y fíjense en el verso 14, por ejemplo, eh, Pablo va a decir lo siguiente, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya? Ahí Pablo da, por ejemplo, un- no es que está dando la explicación, pero está dando un pequeño matiz de lo que es un hombre, por ejemplo, natural. Y un hombre natural, ¿no es cierto?, son las personas que están fuera de la iglesia, que no han recibido a Cristo, eh, la gente, ¿no es cierto?, que abunda en el mundo y todo esto. Más allá, ¿no es cierto?, de entrar a examinar sus vidas y si son realmente pecadores extremistas o gente que vive, ¿no es cierto?, en cantidad de pecados tremendos o quizá no tanto. Lo que está diciendo básicamente Pablo acá, ¿no es cierto?, es que las personas naturales, ya los que no son de la iglesia, digamos, los que no han abrazado a Cristo de alguna forma, los que no le han recibido, bueno, son gente que difícilmente puede primero percibir estas cosas y menos entenderlas, ¿ya? Ese sería el hombre natural. No las percibe y menos las entiende, y muchas veces le suenan como sin razón, como a locura, ¿ya? Porque no tienen lógica para él. Y es comúnmente, ¿no es cierto?, lo que le pasa a muchas personas con nosotros, cuando nos tildan de ignorantes, de personas que creen un amigo imaginario, ¿no es cierto?, que pensamos en cosas que no tienen sentido. Obviamente para él no lo tienen, ¿ya? Porque no las puede discernir, no las percibe, no las entiende, ¿ya? Entonces eso es un hombre natural. Hay algunos que son respetuosos, al menos en este sentido, y otros que son muy irónicos, muy hirientes y muy negativos, ¿ya? Pero en general ese es el hombre natural. En el fondo no percibe las cosas de Dios. Por lo tanto, difícilmente puede llegar a entenderla y menos creerla, ¿ya? Por ejemplo, ese sería el hombre natural. Pablo explica eso allí. El hombre espiritual también aparece en el mismo capítulo, en el verso 15, ¿ya? Capítulo 2, y en el verso 15 esta vez dice lo siguiente, dice, en cambio, o por al contrario del hombre natural, el espiritual, juzga todas las cosas, ¿ya? Las considera. Eso es lo que Pablo dice con respecto a un hombre que es espiritual, una persona, ¿no es cierto?, que considera las cosas de Dios en su vida. Entonces, acepta las cosas de Dios y principalmente podría agregar lo siguiente, una persona espiritual, yo entendería que es alguien que cuando va a dar un paso de su vida, ¿ya? Él va a tratar de meditar en las enseñanzas de las Escrituras, las que tenga a mano. Pueden haber, por ejemplo, hermanos que son espirituales y quizás no sepan tanto de la Escritura en un inicio, seguramente a todos les pasa así, pero aún así, ¿no es cierto?, tratan de encaminar sus pasos, su caminar diario, en base a lo poquito que saben. ¿Recuerdan la parábola, por ejemplo, que conocemos como la del sembrador? Cuando Jesús, terminando esta parábola, decían, fijaos bien cómo oíd, ¿ya? Y decía, si hay algunos, ¿no es cierto?, que corren el riesgo que aún lo poquito que tienen les sea quitado, ¿ya? Si no lo usan, si no lo aplican, qué sé yo. Pueden haber personas bastante espirituales en este sentido y que están inclusive iniciando. A veces uno ve a gente, ¿no es cierto?, que se bautiza y es muy entusiasta y quiere, ¿no es cierto?, introducirse rápidamente en esto y tomarlo muy en serio. Bueno, esos son muy buenos rasgos. Es alguien que está tomando esto en serio, que está considerando las cosas de Dios en serio y podría ser catalogado como una persona, ¿no es cierto?, como el espiritual.
que dirige los pasos de su vida meditando en las enseñanzas, ¿no es cierto? Que tiene el deseo de conocer las cosas de Dios, que tiene el deseo de conocer más, de entender más. ¿Ya? Por ahí podría ir. Recuerden que estos no son significados exactos, son solamente ejemplos. ¿Ya? Ya les dije, no estamos desmenuzando en profundidad este asunto, sino viendo estos matices. Eh, entonces, ¿qué sería, por ejemplo, un hombre carnal? Ya tenemos el natural, según Pablo explica allí, tenemos el espiritual, ¿cierto? Según también Pablo. Bueno, el hombre carnal, ¿no es cierto? Es lo que Pablo está describiendo acá. Les habla en el capítulo 3, verso 1, y les dice, son hermanos. Le dice, yo quise a ustedes hablarle como espirituales, pero no se puede, porque son muy carnales ustedes. Sí, son miembros de la iglesia, sí. Eh, Algunos quizás están muy equivocados y más cerca, ¿no es cierto?, de un hombre terrenal que de alguien que debiese estar en la iglesia. Seguramente algunos tienen un término bastante medio, bastante, ¿no es cierto?, intermedio, bastante tibio, como se habla en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Preferiría que fueran fríos o calientes. En fin, pero él les dice son carnales y aún así son miembros de la iglesia, él los describe acá. Pero sin embargo, ¿no es cierto? A pesar de ser personas que están en la iglesia, que de alguna manera abrazaron a Cristo, lo recibieron, no, no necesariamente dirigen los pasos de su vida pensando en las cosas de Dios, quizá porque no tienen muchas tampoco, no se preocupan mucho, ¿no es cierto?, de adquirir también más conocimiento. Y si bien son miembros de la iglesia en muchos aspectos y de muchas formas que pueden llegar a ser bastante significativas, se caracterizan demasiado por la carne. A veces parecen más, ¿no es cierto?, de afuera que de adentro, ¿ya? Hay demasiado mundo en ellos, ¿ya? Y en este sentido, Pablo dice, son como niños también en el verso 1, ¿ya? No saben mucho de nada, no saben tomar buenas decisiones, siempre necesitan, ¿no es cierto?, que lo andan trayendo de la mano y apenas lo sueltan, parece que están en el riesgo de perderse inclusive, ¿ya? Y es por eso, ¿no es cierto?, que tenemos ahí esto del verso 1 donde él describe a estos hermanos, ¿no es cierto? Hermanos, dice yo no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, porque son como niños, ¿ya? No consideran al parecer las cosas, no ven los riesgos de esto, no ven nada de eso. Entonces aquí tendríamos como estos tres grupos de personas, ¿ya? El natural, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, y a veces inclusive pueden aparentar ser muy buenas personas, gente muy honesta, muy correcta, fuera, socialmente hablando, evidentemente, pero no consideran a Dios, no lo tienen en su vida, no lo entienden. El espiritual, que es el independiente de la cantidad, ¿no es cierto?, de cosas que él sepa, está en crecimiento y lo demuestra y constantemente quiere más y camina los pasos de su vida pensando en las cosas de Dios, y el carnal, que puede llegar a ser un miembro de la iglesia, pero que a veces tiene demasiado mundo en él. Ya sería una manera de describir estas tres personas con las que vamos a hablar hoy día. Eh, por ejemplo, en el verso 3 y 4 de acá de Corintios, ¿no es cierto? Eh, en el 2 antes, perdón, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Hay harto comentario aquí, hermano, pero yo tengo que saltarle un poquito por el tiempo. Pero me voy a dedicar un poquito al 3 y al 4, dice, principalmente al 3. Dice, ¿por qué Pablo los trata como carnales, como a niños? Dice, bueno, es bien simple, porque aún sois carnales. ¿Por qué? Dice, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, eso no es ser parecido, ¿no es cierto?, a la gente del mundo. ¿No es acaso ser carnales? ¿No andáis como hombres? Es lo que Pablo dice. Y eso es lo que pasa, o sea, eh, son una especie, ¿no es cierto?, de cristianos bastante extraños, que no debiese existir esta especie, pero está. Y estaba en los tiempos de Pablo y también está en nuestros tiempos, sí está en nuestros tiempos. Eh, el asunto es, ¿no es cierto?, Pablo en el 4 dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y entendemos este tremendo lío que tenían ellos, ¿no es cierto? Eh, Valga la redundancia, tan carnal, tan poco propio, ¿no es cierto?, de una persona de Dios. Y es casi, ¿no es cierto?, algo que no se puede entender. Fíjense que cuando uno sigue avanzando,
y tenemos que dejar versículos maravillosos de lado por el tema del tiempo. Yo quiero ir, ¿no es cierto?, y avanzar mucho en el capítulo 3, y en el verso 16, Pablo les dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es como una especie de conclusión a todas estas cosas negativas que ellos tienen. Recuerden, son hermanos, pero bastante carnales, pero son hermanos. Y les dice, ¿no saben que son templo de Dios? Cuando dicen no sabéis, es como, ¿por qué no consideran que son templo de Dios? Y aquí empieza algo, ¿no es cierto?, que es bastante interesante en esta enseñanza. Para entender esa frase yo tengo que saber cómo funcionaba el templo y qué era el templo, ¿ya? Eh, ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, más adelante, por ejemplo, también les va a hablar, ¿no es cierto?, en 1 Corintios en el capítulo 6. Yo no voy a ir porque no lo vamos a tocar hoy día. Y nuevamente les habla a él allí, ¿no es cierto? Pero ahí les habla de manera individual, como hermanos individuales. Acá cuando les está hablando Pablo, les está hablando en esta parte de la carta en general, ya a los corintios como iglesia. Eh, Evidentemente se puede aplicar de forma individual también, sí, no hay ningún problema. Pero la idea primaria de la enseñanza de Pablo acá es hablarle a todo el conjunto como iglesia, ¿ya? Eh, Repito, pero sí se puede aplicar de forma individual sin ningún problema. Cuando Pablo llama a la iglesia acá templo y le dice, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eh, no pensemos rápidamente, quizá como piensan otros grupos religiosos que sacan conclusiones erradas y ven el lugar, ¿no es cierto?, donde ellos se reúnen como algo sagrado y todo este asunto. No es la idea. Pablo está tomando la idea del templo físico, el templo del Antiguo Testamento que construyó en un inicio Salomón y todo esto. Y eso lo pone como una ilustración, ¿no es cierto? Y la idea es, ¿no es cierto?, que ese templo represente de alguna manera lo que es la iglesia en conjunto y también a las personas, ¿ya? A cada uno de ellos, ¿no es cierto?, pero principalmente a cada también como iglesia. Apunta, ¿no es cierto?, a que así como sucedía en el templo, fuera con ellos también, como iglesia y también de manera individual. Si podemos entender, ¿no es cierto?, cómo funcionaba el templo de Dios, creo que podemos sacarle un poquito más de ideas a esta lección. Cositas muy, muy rápidas. Dentro de las muchas cosas, ¿para qué servía el templo antiguo? Bueno, fíjate que en el templo antiguo tú podías ir, ¿no es cierto? Y tú podías quedar perdonado de tus pecados, hacer las paces con Dios, ¿no es cierto? Llevabas un animal normalmente, a veces otro tipo de cosas, y podías, ¿no es cierto?, ir ahí y de alguna forma quedar limpio a través de ciertas cosas que había que hacer, sacrificar al animal y todo esto. También, por ejemplo, tú podías ir a ese lugar a agradecerle a Dios y se llevaban ofrendas de paz, podías ir, ¿no es cierto?, a compartir cosas alegres que tú agradecías con Dios, tenías una relación con Dios allí, eh, recibías también, ¿no es cierto?, de alguna manera cierta enseñanza. Es ahí donde tú te relacionabas con Dios, ¿ya? Dentro de otras muchas cosas, yo estoy siendo muy mezquino, pero servía para ese tipo de cosas. Pero es muy importante pensar que yo podía acudir al templo y que estaba sucio y podía salir de allí limpio. Ya, eso es importantísimo. Es importante pensar que yo podía llegar vacío al templo y podía irme, ¿no es cierto?, lleno de la presencia de Dios, ya reconciliándome con Él si es que yo tenía un problema antes de ir. En fin, es muy importante lo que sucedía en el templo. Todo lo que se relacionaba con Dios se desarrollaba casi allí, casi en su totalidad, ¿ya? Y eso es tremendamente importante también. Ahora, eh, por ejemplo, Juan, ¿ya?, en el capítulo 10, aquí me voy a salir un poquito, en el verso 22, nos habla de la fiesta de la dedicación, el evangelio que escribió Juan, ¿ya?, en el capítulo 10. Solamente en el versículo 22, esto es para poner un ejemplo nomás de la famosa fiesta esta. Se está hablando allí de la fiesta de la dedicación, dice que era invierno, qué sé yo, y Jesús estaba allí. Eh, ¿Qué es esta fiesta? Fíjense que esta fiesta es muy particular porque no es una fiesta que tú encuentras que se mandó necesariamente en el Antiguo Testamento.
es una celebración, ¿ya? Y es una celebración que recuerda, ¿no es cierto?, un acontecimiento que pasó por allí, por el año 165 antes de Cristo. Recordemos que en la Biblia hay un espacio de 400 años de silencio que estas cronologías bíblicas tienen siempre. Bueno, de silencio en un sentido, porque pasaron muchas cosas allí. Una de las cosas que pasaron, ¿no es cierto?, en el 165, más o menos, fue que el templo nuevamente fue profanado, ¿ya? Quizá no como lo hizo Nabucodonosor, pero hubo algo bastante fuerte allí en unas guerras que ellos tuvieron. Y esta fiesta recuerda esos episodios y consistía ya básicamente en limpiar el templo, purificarlo, para que estuviera apto otra vez para recibir la presencia de Dios. Recordemos, esto es extra bíblico lo que yo les estoy contando, ya es parte de la historia del pueblo judío, no les puedo dar un versículo porque no está eso. Pero eso es lo que los judíos hacían. Y fíjense que Jesús, cuando estaba, bueno, le tocó estar en esos días en esta fiesta. No es una fiesta de las importantes a todo esto, ya no es una fiesta que todos tienen que acudir, ni nada de esto. Si estabas ahí podías ver esta situación, si no, no. Y no tenía ningún tipo de obligación la persona de ir. Era una especie de remembranza de lo que había pasado. Pero lo que sucedió en su momento, cuando fue profanado el templo, fue que ellos trataron de limpiarlo, purificarlo otra vez, y se lo dedicaron nuevamente a Dios. De ahí la idea de la fiesta de la dedicación, ¿ya? Tenía que estar bien para dedicárselo a Dios de vuelta, limpio, puro, para poder ejercer todo lo que ellos hacían allí. Eh, Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, quiero también, ¿no es cierto?, pensar eh, en, voy a leer lo que dice el libro de los Hechos. Me voy al libro de los Hechos, el capítulo, creo que es el 21, déjenme ver. Y sería en el versículo, mire, en el capítulo 21 de Hechos, de los versículos 27 en adelante, ¿qué está pasando? Arrestan a Pablo ahí. Ella al final de la historia de Pablo, aquí un poquitito, a Pablo lo arrestan. ¿Por qué? Porque la gente cree, ¿no es cierto?, que Pablo metió a griegos en el templo, o sea, lo profanó, lo ensució. Entonces, ellos están muy, muy molestos, muy enojados, ¿no es cierto? Y en el 28 dice, dando voces, varón israelitas, ayudad. Se pasan la voz entre las personas y dicen, este hombre, por Pablo, ¿no es cierto?, que por tantas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Están muy enojados con Pablo, pero muy, muy, muy enojados. Ojo, lo quieren matar. Y uno dice, ¿por qué? Porque para ellos es muy grave ensuciar el templo, profanarlo. ¿Ya? Es algo que a nosotros nos cuesta entender. Mire, los judíos pueden haber estado equivocados en muchas cosas, pero también tenían cosas que trataban, ¿no es cierto?, de hacerlas de manera muy minuciosa. Y una de esas era esta, tratar de cuidar ese tipo de cosas en el templo. Y están muy complicados con Pablo ahí por lo siguiente, porque Pablo ensució un lugar trayendo extranjeros, cosa que no era así por lo demás en realidad, ¿ya? Y lo quieren matar. Ahí uno se da cuenta de la idea que ellos tenían de mantener el templo limpio. Y quiero irme al que yo considero que es un muy buen ejemplo para mí, de manera personal. Si ustedes se van al libro de Éxodo, ya al capítulo 3 cuando está empezando el libro, Moisés, ¿no es cierto?, está exiliado, autoexiliado, ¿no es cierto?, se había escapado de Egipto. Y está este episodio de la zarza ardiendo. Y fíjense que cuando él ve esta zarza quiere ir a ver qué está pasando, ¿no? Seguramente es su curiosidad, y va a ver por qué está ardiendo y no se consume y todo esto. Entonces se empieza a acercar. Y Dios le va a hablar en el verso 5 del capítulo 3, le dice, Moisés, Moisés, para ahí, para, no se acerque más, ¿ya? No te acerques. Entonces debe haber sido esto una cosa muy curiosa para Moisés, porque él no sabe lo que está pasando, ¿ya? Solamente ve una zarza que está ardiendo que no se quema, y de pronto le empieza a hablar. Debe haber sido una locura ese día, eh, antes que uno entiende bien lo que está pasando. Y esta zarza le dice, es que esto es muy curioso, si ustedes lo piensan, que una zarza que está ardiendo te diga, sácate los zapatos. Y ahí quizá uno empieza a entender que
es la presencia de Dios, ¿no? Le dices, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y fíjense que uno dice, pero estamos al medio del desierto, no hay nada acá. ¿Cómo sería tierra santa? Bueno, quítate el calzado de tus pies, porque esto es tierra santa. La presencia de Dios está allí, ¿ya? La presencia de Dios está allí. Y debido a que Dios, ¿no es cierto?, es santo, siempre tiene que haber distancia y tienen que haber reglas entre Dios, ¿no es cierto?, y los hombres, tienen que haber, ¿no es cierto?, tiene que haber algo, pero algo fuerte que marque la diferencia. Entonces, por más que estamos al medio del desierto y que es seguramente tierra común y corriente todos los días de su vida, ¿no es cierto?, pero en ese momento la presencia de Dios está allí y uno dice, Moisés, sácate el calzado de los pies. Bueno, y uno dirá, a ver, Moisés se sacó el calzado de los pies, obviamente. Ahora Moisés es mejor persona, es más apto. Mire, la realidad no, pero el ejemplo que nos está dando es que tú te vas a acercar a Dios, no, no puedes llegar común y corriente, tiene que haber algo. Obviamente Moisés por sacarse el calzado quizá no pasó de ser una persona normal a una super persona, mucha obediencia, obviamente, pero el punto es, ¿no es cierto?, que se está marcando algo acá. Por más que sea la mitad del desierto, tiene que haber algo aquí. Tiene que haber ciertos protocolos que apuntan, ¿no es cierto?, a respeto sublime a las cosas de Dios. Entonces, cuando Pablo les habla acá, ¿no es cierto?, a los corintios, y le dice, yo quiero hablarle a ustedes como espirituales, pero no puedo. Y yo les comentaba que pensaba en lo que decía el hermano Mario ayer en su estudio muy bueno, y me preguntaba yo, pero las personas, ¿por qué no lo entienden? Y no lo entienden porque son muy carnales. Los ejemplos que dábamos en un principio. No piensan las cosas de manera espiritual, las piensan de manera carnal. Ahora en la iglesia, cuando Pablo les dice acá, no entienden ustedes que son templos de Dios. La iglesia es el templo de Dios acá. No entienden esa parte, no entienden que ustedes también son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjense que acá, ¿no es cierto?, en este pasaje en el desierto, estando en un lugar que probablemente todos los días de su vida no significa mucho y quizá después de este episodio es un lugar desconocido y tampoco va a significar mucho más, pero en el momento, ¿no es cierto?, en que se convierte en algo donde Dios va a rozar ese lugar, tiene que ser muy especial. Y Moisés va a tener que sacarse el calzado. Fíjense que en muchas culturas de Asia, quizá, ¿no es cierto?, la gente cuando entra a las casas de alguien se quita el calzado. ¿Ya? En Japón, por ejemplo. ¿Ya? Se quitan el calzado. Eh, hay algo de respeto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Eh, se quita el calzado cuando se entra a la casa de alguien, por respeto. ¿Ya? Moisés ahora tiene que hacer lo mismo, ¿ya? Porque es un lugar donde está encontrándose con la presencia de Dios. Tiene que existir una diferencia, aunque sea en medio del desierto. La pregunta es, por ejemplo, si Pablo dice que la iglesia es el templo de Dios, ¿por qué nosotros, por ejemplo, entramos como se nos antoja? Pasamos nomás. ¿Por qué? Si al medio del desierto, quiero repetir muchas veces esto, tienes que guardar una cierta regla. Eh, ¿Por qué hoy día no se guarda ese respeto, por ejemplo, en las congregaciones? En cuanto a muchas cosas, hermano. Creo que me entienden a lo que apunto. ¿Y saben por qué pienso que pasa esto? Porque somos carnales, como los corintios. No entendemos las cosas de manera espiritual. Eh, esa parte del desierto ese día fue de Dios. Y si vas a pasar con sus reglas. Lo mismo pasó cuando Jesús limpió el templo. ¿Ya? ¿Recuerdan todo ese episodio de dio vuelta las monedas, los cambistas y todo esto? Y es lo mismo, son las reglas de él. No hay respeto en eso. Vas allá de si era correcto o no. Tiene que haber ese respeto muy sublime. Ya donde Dios mora, el hombre no puede profanar ese lugar. Eh, la idea, ¿no es cierto? La presencia de Dios está en la iglesia, en la congregación. Deben haber reglas estrictas, deben haber protocolos, ya que apunten a cuidar todo eso, ya al respeto hacia Dios. Debes despojarte de todo lo que contamine la iglesia, porque la iglesia, el lugar santo es. ¿Ya? Cuando no entendemos estas cosas es porque somos carnales.
Recuerden que estábamos viendo que era ser un carnal y ser un espiritual. El espiritual es la persona que considera las cosas de Dios antes de tomar decisiones y hacer sus actos en la vida diaria, ¿ya? Y recordemos que Pablo dice también que el natural no entiende estas cosas. Y un carnal es una mezcla de un espiritual, es un hermano, sí, pero es una mezcla de un espiritual con un hombre natural. Y no aceptamos a veces estas cosas que provienen de Dios. Y saben que cuando estamos hablando de esta situación, no solamente estamos apuntando, ¿no es cierto?, a la vestimenta, esas cosas, es a traer cosas que no corresponden a la iglesia, traer situaciones, ¿no es cierto?, que son típicas de un hombre natural, ¿ya? Cuando pensamos que la iglesia es para cosas que no corresponden, cuando traemos, ¿no es cierto?, nuestros problemas de afuera y los mezclamos en la iglesia. Recuerden que Pablo los trata acá de carnales, ¿por qué? Dice, hay celos, contiendas, divisiones. Cuando tú traes tus divisiones a la casa de Dios, eres carnal, no estás pensando en las cosas espiritualmente. Pablo dice, los tengo que tratar como a niños. Los niños no miden, ¿no es cierto?, lo que sus acciones pueden causar. Y eso pasa cuando tenemos mucha carnalidad, hermano, en nuestra vida. Eh, yo, yo comprendo que a veces no se entienda, pero sí me molesta cuando no quieren entender. Eso es molesto. Una cosa es no entender, es parte del proceso, pero cuando vienen hermanos, ¿no es cierto?, y explican muchas veces, y tú no quieres entender, y tratas de, no, es que mira, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y la cosa. Y traemos, ¿no es cierto?, no solamente a veces actitudes impropias a la iglesia, sino también divisiones, pleitos, contiendas, sin medir, por ejemplo, las consecuencias. Cuando uno habla de un hermano sin tener todos los antecedentes, por ejemplo, no mide las consecuencias de lo que puede llegar a generar. Pablo le está diciendo, ustedes son carnales porque tienen celos, tienen contiendas, tienen divisiones, y eso es propio de las personas del mundo. Sin embargo, ustedes, que debiesen ser espirituales, son esta mezcla de algo, ¿no es cierto?, entre un hombre natural y tienen carnalidad y tienen partes de espirituales. Y por eso pasan todas estas cosas. Si uno ve, ¿no es cierto?, las cosas atroces que van a pasar más adelante en la iglesia de Corintios, ¿por qué pasan? Simplemente porque son carnales. Nada más que por eso. No consideran las cosas de Dios de manera espiritual. No las consideran. Y grandes problemáticas que nosotros tenemos en la iglesia hoy día pasan por esta simple y sencilla idea de no tomar en cuenta que un hombre espiritual es un hombre que considera la palabra de Dios antes de dar un paso en su vida. Y espiritual no significa que estoy todo el día orando, ni que digo muchas veces gracias a Dios y todas estas cosas, que no está mal necesariamente. No lo estoy diciendo como una cosa contraria. Pero el espiritual es, ¿no es cierto?, quien considera, antes de dar un pasito, lo poco que inclusive que pueda llegar a tener. Fíjense que Pablo, cuando persiguió a la iglesia, evidentemente es algo muy malo lo que él hizo, ¿ya? Pero él estaba actuando en base a los antecedentes que él tenía en ese momento, ¿ya? Eh, es, es una forma en que él pecó, ¿no es cierto? Pero él más adelante va a decir, pero yo pequé, pero no en mi mente, no en mi corazón. ¿Y qué pasó cuando a Pablo se le dieron los antecedentes correctos? Bueno, él cambió rápidamente. ¿Por qué? Porque él era un espiritual, aún estando equivocado en ciertas cosas. Y un espiritual es el que da paso a paso considerando las reglas que Dios pone para nuestra vida, ¿ya? Eh, yo voy terminando, hermanos, pero quiero quedarme con este ejemplo de Moisés y la zarza. Para mí es muy importante para entender estas cosas. O sea, la importancia que Dios le dio y el ejemplo que Dios le da a Moisés de quítate el calzado. Aunque estemos en medio de la nada, te sacas los zapatos, porque va a estar cerca de mi presencia. Y cerca de mi presencia es mis reglas, y me las respeta. Y en la iglesia debe ser así. Debiéramos entender que hay reglas, y no importa si estamos de acuerdo con ellas o no. Si no importa si Moisés está de acuerdo en sacarse el calzado o no. No es el punto. Lo que importa es, ¿no es cierto?, las reglas que Dios pone. Y un espiritual, aun cuando no entienda bien las cosas,
va a decir, bueno, Dios lo dijo, debe ser así. ¿Ya? Y con el tiempo Dios va a ayudar a esas personas a entender bien, va a ayudar a esas personas a entender bien. Entonces, es un poquitito. Este capítulo tiene un contexto muy lindo también, ¿no es cierto? Pero quiero quedarme con eso. Y una pregunta. Vimos tres tipos de personas acá, ¿no es cierto? Según la misma idea. El hombre natural, recuerden que el hombre que rechaza las cosas de Dios, para él son locuras, no las percibe, no las entiende. El hombre del mundo. Más allá de que sea socialmente hablando buena o mala persona. 1 Corintios 2:14. El hombre espiritual, ¿ya? 1 Corintios 2:15, que es el hombre que acepta las cosas de Dios y guía los pasos de su vida por esas cosas. Y después tenemos el hombre carnal. Sí, es un hermano, pertenece a la iglesia, pero a pesar de haber aceptado a Dios, tiene demasiada carnalidad, demasiado mundo en su vida y por eso no toma buenas decisiones y es como un niño que no sabe mucho de nada. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál de los tres eres tú y cuál de los tres quieres ser? Y acá, ¿no es cierto?, es bastante claro lo que Pablo dice para pasarse de un lugar a otro. Era eso, hermanos, le agradezco por su atención, que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad. El hermano Mario por ahí. Aquí estamos, hermano. Adelante, hermano. Bueno, bien, hermanos, muchas gracias, hermano Cristian, por la enseñanza. Muy interesante diferenciar entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y es una reflexión importante para todos nosotros que nos ayuda a evaluarnos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al hermano Carmelo si nos puede guiar con la oración, por favor. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, queremos darte las gracias primeramente por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectados por medio de este medio para ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Pidiéndote por mi hermano Cristian, quien tuvo ese privilegio, Señor, de traer esta enseñanza. Te pido, Señor, que le bendigas a él, a su familia, Señor, que seas con ellos, Señor, como también te pido por cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados tanto por este medio como por el Face. Señor, tú sabes nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba, tú sabes por algunos de nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Clamamos a ti, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que seas tú dándole la sanidad, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque hoy, pues, nuestro hermano Cristian, pues, pudo preparar esta enseñanza, traerla para la edificación de todos nosotros y esperamos, Señor, que haya llegado con olor grato ante tu presencia, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, de todo mal y sé tú, pues, con cada uno de nosotros. Oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Carmelo, por la oración. Y nuevamente, gracias al hermano Cristian por la enseñanza, para ayudarnos a nosotros a comprender y poder diferenciar entre los cristianos carnales y los cristianos espirituales, así como también diferenciar por qué las personas en el mundo les cuesta recibir mucho la palabra del Señor, porque son hombres naturales. Bien, hermano Néstor, ¿tiene alguna información para nosotros en Facebook? ¿No? ¿No puede hablar? Está muy mal, hermano. Bueno, estuvieron ahí la hermana Erinelsa Velázquez, Luis Feliciano, Isabel Ramos, Lidia Araujo, William Centeno, Jesús Marsella, Rigo López y Joel Lalana. Joel Lalana dice: buenas noches, hermano, bendiciones y salud para todos. William Centeno dice: saludos, hermanos. Rigo López dice: amén. Y Erinelsa Velázquez: bendiciones, hermanos, amén. Ya, eso, hermanito, porque estoy muy mal. Bueno, muchas gracias, hermano Néstor. Bueno, hermanas, hermanos, si alguno quiere agregar algún comentario, dar
Gracias al hermano Cristian por la enseñanza. Si quiere alguna pregunta, alguna duda, pues bienvenida es su comentario o su pregunta. Tiene algo en el chat. Bien, vamos al chat. A ver. Bien, primeramente, Alba Rocha dice, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Igual a usted, hermana. Hermana Marisa Figueroa, amén. Muchas gracias, hermano Cristian, por el mensaje de hoy. Toda la gloria y honra para nuestro Dios. Hermana Luz Dari, gracias, hermano Cristian, por excelente mensaje. Dios le bendiga. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. La hermana Vidalia, feliz noche y muchas bendiciones y mucha recuperación para el hermano Néstor. Dios le bendiga y me despido. Muy bien, hermanos. Y Raquel Muñoz, dice también gracias, hermano Cristian. Bien, hermanas, hermanos, pues gracias por sus comentarios. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? Pues es bienvenido. Si no es así, pues este video va a ser puesto en la Iglesia de Cristo PDA en YouTube. También lo pueden ver por Facebook y allí pues pueden volver a revisar esta lección del hermano Cristian. Y bueno, por ahora pues vamos a despedirnos. Que Dios les bendiga, que tengan feliz noche, que Dios los cuide y bueno, gracias al hermano Cristian por la enseñanza. Pueden despedirse. Saludos, hermano. Saludos, Hermano hermano Carmelo. Néstor, que te mejores. Gracias, gracias. Sí, sí. Que Buenas. tengan buenas noches, hermano. A todos. Descanse. Cuídese, hermano Néstor. Saludos, hermano.